Gracias enormes. Nuestra invitada de hoy es Katia Colmenares Lizárraga. Ella es o tiene más bien sus estudios de postdoctorado en estudios latinoamericanos, es doctora en humanidades, tiene maestría en filosofía, tiene su licenciatura en filosofía. Particularmente sus áreas de trabajo son formación política, pensamiento crítico, epistemología, ética, filosofía política, filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación y metodología de la investigación, entre otros tantos. Nos complace enormemente, doctora, muy amable. Gracias por separar su tiempo para este importante diálogo. Palestina libre. Aviala Viva, así lo hemos titulado de alguna manera para tratar de encontrarnos a dónde nos lleva históricamente esta lucha o este nombre, esta denominación o como quiera que traigamos a la mente. Palestina, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, José. Para mí es un enorme gusto y un enorme honor estar con ustedes el día de hoy y sobre todo hablando de un tema tan importante como es Palestina. Creo que la historia se dividirá a partir de ahora en un antes y después de este genocidio en Palestina, un genocidio que lleva 100 años y que sin embargo hoy en día lo vivimos en una novedad inédita realmente en toda la historia, porque aunque hemos vivido distintos genocidios a lo largo de la historia de la humanidad, esta es la primera vez que tenemos un genocidio televisado, un genocidio en vivo y a todo color aconteciendo a los ojos de la humanidad. Y este genocidio entonces se nos plantea como una pregunta frente a la cual nos tenemos que definir. En algunas ocasiones yo he escuchado al sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel que ha dicho que la humanidad se tiene que definir a partir de ahora, y yo creo que es así. O sea, estamos en un momento en el cual no hay como distintas opciones, sino que tenemos dos lugares desde donde nos podemos pensar: en apoyo al genocidio o en crítica y en lucha contra el genocidio. Y como ya no podemos, digamos, negarnos, ¿no?, ante esta realidad que está aconteciendo delante de nuestros ojos, eso nos implica una toma de posición política, una toma de posición existencial, en nuestro caso también teórica. Y específicamente yo me dedico a la filosofía de la liberación. Yo estudié muchísimos años con el doctor Enrique Dussel, un filósofo comprometido con las luchas de los pueblos. Y justamente desde ahí, desde ese trabajo filosófico, teórico, pero que es también militante, pues hemos aprendido que la lucha desde los negados, desde los oprimidos, desde las víctimas, es el lugar que da verdad, es el lugar que nos muestra el verdadero rostro de un sistema dado. Y hoy, en el siglo XXI, esto que está aconteciendo en Palestina se nos aparece como un lugar desde donde tenemos que juzgar todas las pretensiones del sistema actual, todas las pretensiones del sistema civilizatorio de la modernidad. Sabes que la modernidad, este nombre que es tan ambiguo, tan engañoso, y lo quiero definir, ¿no?, justamente porque cuando decimos modernidad, normalmente le damos como un sentido muy positivo, porque
se ha investido, ¿no? Este proyecto con un áurea de cultura, un áurea de racionalidad, de universalidad, de verdad. Pero este proyecto civilizatorio que llamamos modernidad nace en 1492. Justamente nace a partir de un genocidio histórico de nuestros pueblos, de Abya Yala, y por eso que el día de hoy, ¿no? Me parece como tan importante esto que tú nombras, ¿no? Como el título del programa de hoy, Palestina libre, Abya Yala viva. Porque estás como nombrando, ¿no? El inicio y yo diría, y el fin. O sea, el inicio de la modernidad que fue en 1492 con el genocidio de nuestros pueblos y hoy día, ¿no? 2025, en donde estamos frente a un genocidio nuevamente, en donde nosotros podemos juzgar y evaluar. Así como empezó la modernidad con un genocidio, en estos 500 años podemos ver que no hemos avanzado nada. O sea, humanamente, racionalmente, estamos en condiciones de decir, estos 500 años nos sirven para decidir como humanidad que tenemos que avanzar hacia otra manera de vivir, hacia un nuevo proyecto civilizatorio que sea efectivamente para toda la humanidad, un lugar donde podamos vivir, que podamos además permitir y celebrar las distintas culturas, los distintos proyectos, las distintas maneras de ser humano. Y hoy con Palestina estamos como reviviendo eso. Nos estamos dando cuenta que estos 500 años de modernidad que significaron la expansión de una Europa que comenzó a globalizarse como proyecto con una pretensión de dominio que se desarrolló además, y lo quiero decir, cuando hablamos de proyecto civilizatorio nos queremos referir a todo un modo de vida, o sea, a un modo de producir conocimiento, a un modo de reproducir la vida, de comprender la familia, de comprender el Estado, de comprender lo económico, lo político, lo estético. Y este modo de vida de la modernidad ha sido siempre aplastando la diferencia, o sea, aplastando las distintas culturas, hegemonizando y globalizando un solo modo de vivir, porque así nace, ¿no? La modernidad nace como se decía desde el Imperio de Castilla, ¿no? Una nación, una lengua, una religión, un Estado, uno. Es la dominación del uno. Pero la humanidad y la vida no son uno, sino que son comunidad. Y eso es lo que sabían nuestros pueblos de Abya Yala, que vivían diversos en comunidad, porque además la vida es así, la vida es comunidad. Tú no puedes encontrar en todo el planeta Tierra un organismo que se autorreproduzca de manera aislada, insulada del resto de los organismos, sino que todos estamos participando de un mismo sistema organizado en donde hay cooperación, hay codeterminación y todos dependemos de todos. Y eso es lo que nos toca aprender a nosotros como humanidad para ponerlo en práctica y pensar desde ahí la política, lo económico, la educación. O sea, tenemos que aprender, creo que ese es el legado, ¿no? que nos dejan estos 500 años. Tenemos que aprender a ser comunidad.
Qué importante, doctora, por esta entrada y abrir todo este abanico que está en juego, podríamos decir, en esta lucha del pueblo palestino. Quiero insistir en algunos elementos que ha señalado justamente en su intervención. El, ¿qué, ¿Qué formas de pensamiento, qué conceptos, qué miradas podríamos decir es los que son los que están en disputa o están en juego? Lo que se muestra en los medios comerciales, en los medios y en las noticias que por ahí se filtran, por supuesto, es la muerte, es el desastre, es todo esto. ¿Qué está en juego? ¿Qué es lo que no muestran, si cabe el término, y deberíamos como ciudadanos, como humanidad, hacer un esfuerzo adicional y ver qué más está detrás de esto? Como usted manifiesta, va a marcar un antes y un después. ¿Qué se viene luego a la final? Pudiéramos preguntarnos, doctora. Creo que hoy en día esto que está aconteciendo se nos devuelve como una pregunta, como la pregunta de dónde estoy, de qué lado estoy y qué es lo que puedo hacer. Y creo que todos podemos hacer algo. Es decir, pareciera que Palestina está muy lejos, pareciera que no podemos hacer nada, pero yo diría que es todo lo contrario, que realmente el día de hoy, esto que está aconteciendo en Palestina, se nos regresa a nosotros como un compromiso de transformación de vida. Porque no solamente tenemos que detener este genocidio, que hay que hacerlo, y que hay que, digamos, crear ahora sí que ideas, iniciativas, es decir, tenemos que echar a andar la imaginación, la militancia, el compromiso y hay que hacer todo lo que podamos hacer, digamos, políticamente, prácticamente para detenerlo. Pero además de eso, yo diría, tenemos que vivir de tal manera que estos genocidios se vuelvan imposibles. Ahora, ¿qué es lo que produce un genocidio? Y es, digamos, como mi tarea como filósofa es pensar eso. O sea, ¿cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es que hemos llegado a esta realidad? ¿Qué tipo de ser humano es el que tenemos ahora que permite justamente que esto esté aconteciendo? ¿Quién crió a Netanyahu? ¿No? O sea, ¿quién crió al presidente de Estados Unidos? ¿Cómo es que, digamos, pueden ser tan indolentes ante esta realidad que está aconteciendo? ¿Cómo pueden producir, digamos, la anulación del otro a tal punto? ¿Sabes? De pasar por encima, ¿no? De miles de niños, de familias, y de estar pensando en la construcción de un resort turístico y deshacerse de todo un pueblo que ha habitado ahí milenariamente. Entonces yo te diría, el ser humano que es capaz de producir esta realidad es el ser humano moderno. ¿Y por qué el ser humano moderno? Porque estos 500 años sirvieron para desarrollar un tipo de vida egoísta, autocentrada, en donde cada uno busca su propio interés. Así es como se nos educa ahora. O sea, pareciera que el ser humano, ¿no? Y se nos repite en un montón de lugares, el ser humano es malo por naturaleza, somos egoístas por naturaleza, estamos llamados, digamos, a una guerra de todos contra todos, y entonces pareciera que son las instituciones las que nos humanizan. Y yo les diría, no, lo que nos ha deshumanizado es justamente este proyecto civilizatorio, es la normalización del egoísmo, pero eso es algo que hemos aprendido durante 500 años y tenemos que desaprender porque el ser humano no es así. Es decir, ha habido muchas experiencias históricas
culturales a lo largo de la historia de la humanidad. La humanidad ha desarrollado modos de vida comunitarios desde tiempos inmemoriales y más bien hoy. Se están justamente destruyendo todas esas posibilidades de ser comunidad, porque se nos repite hasta el cansancio de que los valores de la modernidad, que ser individual, que buscar el propio éxito, el alentar la competencia, el yo a pesar del otro, se normaliza, digamos, es como una ética que se normaliza y que entonces pareciera que tenemos que hacer eso para lograr, digamos, estar en la punta de la pirámide. Pero eso que hemos aprendido es justamente lo que ha promovido la destrucción, lo que ha permitido el que Palestina y todos los genocidios a lo largo de la historia aparezcan. Entonces, yo diría, es tanto lo que tenemos que hacer, porque no es solamente parar el genocidio en Palestina, sino que de alguna manera hemos aprendido este modo de vida y reproducimos estos modos de ser dominadores en muchos otros sentidos. Simplemente te diré, la relación, por ejemplo, que hemos normalizado con la naturaleza, como si la naturaleza fuese objeto, eso ya es un planteamiento de la modernidad. Es decir, todos los pueblos anteriores a la modernidad han comprendido la naturaleza como sujeto y más aún como madre. Y madre tierra se dice en muchas lenguas, es decir, no solamente en Abya Yala, sino en muchos pueblos originarios alrededor del mundo se ha desarrollado esta relación filial, ¿no? Filial, maternal con la naturaleza. Y esa relación lo perdimos con la modernidad porque se nos enseñó que la naturaleza es objeto, es cosa y por eso se compra, se vende, se enajena. No tenemos nada que preguntarle, ¿no? Sino que está ahí como algo inerte y somos nosotros los que le ponemos un fin a la naturaleza, que está ahí como a nuestro servicio. Pero fíjate que esta relación, ¿no? Sujeto-objeto, al final se nos revienta en la cara como una relación en la cual terminamos cosificándonos todos. O sea, terminamos convirtiendo no solamente a cosa, a la naturaleza, sino terminamos convirtiéndonos entre nosotros como cosas. Porque fíjate, si nosotros somos sujetos y la naturaleza es objeto, ¿no? Entonces, el tipo de ser humano que yo estoy desarrollando y comprendiendo es el ser humano como propietario privado. Y esto es el ser burgués. O sea, el ser moderno de hoy en día, el ser humano moderno es un burgués. Pero esto no tiene que ver con que tengas dinero o no tengas dinero. Tiene que ver o que tengas propiedades, sino que tiene que ver con el tipo de idea de ser humano, con el ideal de humanidad. Entonces se nos educa para ser burgueses y por eso siempre estamos como en una carrera sin fin hacia la punta del éxito, pero esa punta del éxito implica que haya muchos cadáveres abajo de mí. Es decir, que yo puedo llegar arriba, pero a pesar de que todos los demás estén abajo. Entonces, no hay comunidad, por supuesto, lo que hay es un individualismo extremo. Pero ¿qué pasa si nosotros comprendemos a la naturaleza como sujeto y más como madre? Si nosotros somos hijos y ella es madre, entre nosotros entonces somos hermanos. Entonces se puede relacionar, ¿no? Se puede construir una política de hermanos que nos lleva a otro tipo de relaciones, nos lleva a la reconstrucción de la comunidad, nos lleva a las relaciones de solidaridad. Entonces, nos lleva a un ser humano, como dirían los pueblos tojolabales de México, a una nosotrificación del ser humano, que para nuestros pueblos eso significaba ser humano. O sea, encontrar tu lugar en la comunidad, encontrar tu lugar como responsable de la comunidad, porque la vida te fue dada como un don
Y entonces tú, digamos, vienes para ponerte al servicio también, ¿no? O sea, en una relación de complementariedad. Entonces, te fijas, hay como dos ideas aquí de ser humano muy distintas, contradictorias. Y estos 500 años hemos aprendido a ser dominadores. Y es lo que tenemos que desaprender. Tenemos que desandar ese camino y elegir otro lugar en la historia. Por eso no solamente se trata de detener este genocidio, se trata de detener las lógicas que han producido este genocidio. Se trata de encarnar un ser humano distinto, de aprender o reaprender lo que significa ser comunidad. Y eso nos va a llevar a replantearnos todo, a replantearnos la política, porque entonces vamos a tener que hacer un mandar obedeciendo al pueblo, como dicen nuestros hermanos zapatistas, y no un mandar mandando, como se nos ha repetido siempre desde la filosofía política moderna, en donde siempre el poder se comprendió como dominación. O sea, tienes poder, puedes dominar. Pero no, para nuestros pueblos no era así. Para nuestros pueblos, educados en la comunidad, tener poder significaba tener responsabilidad. No es ser dominador, sino no es ponerte arriba, es ponerte abajo, pero no como dominado tampoco, sino ponerte abajo como responsable, como soporte. Entonces, realmente tenemos un reto enorme, porque tenemos que rehacer, ahora sí que toda la civilización. Mira qué cosa estoy diciendo. O sea, hoy en día se nos abre como una bifurcación y una oportunidad de descolonizarnos, de desandar este camino de modernidad que nos dijeron, ¿no? Como con vidrios de colores que nos iba a llevar a la utopía, a que todos íbamos a tener de todo, al mundo de las mercancías y del lujo y del vivir mejor, infinito. Pero el vivir mejor infinito de la modernidad, que es el lujo al infinito, pues no es para todos, es para uno. Ok, vital, doctora, estos elementos que acaba de señalar. Y con su permiso, y un poquito para tomar un sorbito de respiro, vamos a una brevísima pausa. Amigo y amiga, usted está en Ricinacuy TV, estamos en diálogo con la doctora Katia Colmenares. Ella es filósofa, es doctora en humanidades, y luego de esta brevísima pausa volvemos con ella para continuar este importante diálogo que hemos empezado, como es Palestina libre, Abya Yala viva. Retornamos. Desde los territorios milenarios del sur del continente, como pueblos que caminamos con nuestra dignidad, contaremos nuestros deseos por Ricinacuy TV Internacional. Amulepe Tainhuaychal. Nos sumamos a ser un portavoz de la realidad que surge día a día. Desde los territorios más alejados de Colombia, manifestamos de todo corazón nuestro deseo de encontrarnos con los pueblos de América Latina a través de Ricinacuy TV Internacional, con el fin de seguir manteniendo vivos nuestros saberes culturales y ancestrales de los territorios. Los invitamos a escucharnos a través de Ricinacuy TV. Ricinacuy TV Internacional. Estamos de vuelta con nuestra invitada que nos acompaña a esta hora.
Y a la luz de lo que nos ha manifestado hasta este momento, entre otros elementos, se me vienen algunos recuerdos, algunas imágenes, algunas aseveraciones en diferentes momentos. Y justamente en los territorios actuales, por ejemplo, dicen, bueno, ¿quién te detiene, dices, de desarrollar? Los que han detenido son los que han invitado a organizarse, a llevar a movilizaciones. Luego de eso no ha quedado nada. Están más pobres que antes, es lo que dicen. Hay algunos que dicen, bueno, pues a la final tenemos que modernizarnos y tenemos que dejar de hablar nuestras lenguas. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está la ciencia? La ciencia no está, digo, por ejemplo, en el quichua, dicen. Y por lo tanto, tenemos que ser, no sé, como quienes. Cuando Katia, doctora, en cambio señalas, a la final tenemos que formatear esta civilización. Eso significa que toca rehacer la vida. ¿Cómo nos miramos o cómo a la final arrancamos en esta enorme minga, como se lo conocen en los pueblos andinos o surandinos, cuando los territorios están devastados, cuando hay estos permanentes despojos, cuando hay gobiernos autoritarios que, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, aceleran, digamos, normativas de control, de espionaje, de criminalización, etcétera. Cuando la famosa libertad, como ha sido repetida desde hace algún rato en un país hermano por un mandatario que está allí, pero ha sido copiado, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, hermanos de comunidades que a duras penas a lo mejor tienen para el pan del día, pero en el momento cuando lanzan un discurso, por suerte no la mayoría, pero sí algunitos que dicen, queremos libertad. Ahí ya se nos parte el alma. ¿Qué nos enseña la lucha del pueblo palestino? ¿Cuál es el grito en medio de todo esto a América Latina, al resto del mundo? Digo y pregunto, Katia, doctora. Qué importante la pregunta que me haces, José, porque efectivamente hemos perdido nuestros ojos para vernos. Es decir, nos vemos con unos ojos que no nos pertenecen. Nos vemos con los ojos que Europa, ¿no? que la modernidad ha producido, y con esos ojos nos vemos inferiores. O sea, no podemos ver ni siquiera la belleza de lo que somos, ni la riqueza de nuestras culturas, ni la racionalidad que había, ni el conocimiento, ni la producción, ni nada de lo que hemos hecho. Porque cuando se construye el proyecto civilizatorio moderno, en esta Europa que se expande, que se globaliza y que construye todo un discurso, o sea, eso tenemos que tenerlo muy claro, porque se construye un discurso en el cual todo apunta a que el fin de la historia, ¿no? O sea, lo más desarrollado, lo más racional, lo más universal, lo más verdadero, es Europa y es la modernidad. Entonces, con esos ojos, cuando se ven nuestros pueblos, se ven siempre como del pasado, como atrasados, como feos, ¿no? Como ignorantes. Pero esa ha sido una construcción, o sea, una construcción que se ha producido a propósito. ¿Para qué? Para poner en el centro a Europa. ¿Pero qué ha hecho Europa? Europa lo que hizo fue
extraer la riqueza de todos los pueblos, digamos, todas las civilizaciones previas. Obtuvo, por ejemplo, ciencia del mundo musulmán, del mundo chino, de nuestros pueblos originarios que conocían tan a profundidad la sabiduría de las plantas, ¿no? La sabiduría de la medicina, de la observación de los astros, de las cosechas. Y todo eso, todo ese conocimiento, digamos, lo absorbió, lo volvió como a darle una envoltura y después nos lo vende como si fuese producto de Europa y producto de la modernidad. Eso sigue pasando hoy en día. Cuando se llevan nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos naturales como materia prima y después nos devuelven, ahora sí, sus productos en envoltura, ¿no? En plástico, y pareciera que quienes los han producido son ellos. Entonces, tenemos que recuperar nuestra propia mirada, o sea, tenemos que volver a vernos con ojos verdaderos. Y eso también nos va a significar rehacer la historia, o sea, porque la historia que nos han contado es una historia al revés, o sea, es una historia que no permite que nos veamos. Fíjate, Enrique Dussel escribe un libro que se llama 1492, El encubrimiento del indio. Después le puso el encubrimiento del otro en algunas ediciones. Pero justamente nosotros, como aprendimos en la escuela, es que en 1492 se descubre América Latina, ¿no? O sea, esa es la historia que siempre se nos contó. Pero dice Dussel, ¿qué descubrieron? ¿Acaso la gente que vivía en este continente no sabía que existía? Es una cosa absurda. Cuando lo nombras el descubrimiento, quiere decir que te estás poniendo la armadura de Cortés. O sea, te estás poniendo del lado del dominador. Y lo que nosotros necesitamos es como volver a meter, ¿no?, los pies en la arena y volver a situarnos en ese lugar de los pueblos originarios. Y entonces ver desde aquí esos que estaban llegando, ¿no?, en sus carabelas, con una pretensión de dominio, con un hambre de oro, pero además con un hambre de oro, ¿por qué? Porque Europa en ese momento era súper subdesarrollada. O sea, se estaban muriendo de peste los europeos. Claro que eso nosotros no nos lo cuentan, pero de ahí viene Europa. O sea, con gente muy acomplejada frente a la gran civilización musulmana que tenía una ciencia de punta junto a la gran civilización china. O sea, Europa, ¿por qué quería oro? ¿Por qué era esta hambre del oro? Porque querían ir a comprar mercancías al centro de mercado mundial que estaba en la China y en la región del Indostán. O sea, Europa en ese momento no producía nada y arranca ahora sí como potencia a partir de todo el saqueo que se hizo de nuestro continente. Entonces, si nosotros los pusiéramos a pagar la deuda que tienen con nuestro continente, con lo que financiaron el despegue de toda Europa, o sea, nos seguirían debiendo por mucho tiempo. O sea, es una deuda impagable. Entonces, tenemos que como que volver a contarnos la historia de una manera verdadera. No como que ellos son los que vinieron a descubrirnos, no como que ellos son los que vinieron a civilizarnos, ¿no?, y a traernos la verdad, ¿no?, y la vida, sino que más bien vinieron a colonizarnos, ¿no?, a conquistarnos, a destruir nuestras culturas, y que en nuestras culturas había una pretensión de equilibrio de vida. O sea, porque nuestros pueblos originarios estaban comprometidos con el desarrollo de un modo de vida que fuera armónico con la naturaleza, que fuera comunitario. Entonces, creo que desde ahí es de donde tenemos que retomar la historia. O sea, porque hoy en día se demuestra, después de 500 años, que todo eso que decían que era racional,
verdadero, universal, pues no es ni racional, ni verdadero, ni universal. ¿Qué es imposición, dominio, conquista, genocidio? Eso es el verdadero contenido de la modernidad. Lo estamos viendo porque no hemos avanzado. Después de 500 años seguimos ahí, seguimos en el genocidio. Hoy en día, o sea, la punta de lanza de la modernidad, ¿en dónde está? En el imperio estadounidense. ¿Y cómo se ha mantenido a flote ese imperio? Bueno, a partir de la destrucción, de la colonización, de las dictaduras, del genocidio, de la extracción de los recursos de otros países, de otros lugares. O sea, a partir del control. ¿Eso es un ejemplo de humanidad? ¿Eso es un ejemplo de racionalidad, de verdad, de universalidad? Por supuesto que no. Entonces, hoy en día, o sea, en este siglo XXI se le ha caído la máscara, porque todo aquello que nos han vendido, ¿no? Con su ilustración, con todo este proyecto democrático, libertario, pues en realidad, o sea, cuando lo ves, cuando desmenuzas y ves lo que efectivamente ha producido, pues no es nada de eso. No ha producido abundancia para nadie. Bueno, abundancia para el 1%, libertad para el 1%. O sea, pero el resto de la humanidad estamos cargando con las consecuencias negativas, con la destrucción de la madre tierra, con la extinción de las especies, con una crisis climática que hace agua por todos lados. O sea, con genocidios, con que estamos hoy en día al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si no es que ya empezó, porque hoy se han lanzado ataques directos a las centrales nucleares de Irán, lo cual es contrario a todas las leyes internacionales. O sea, imagínate la cantidad de contaminación radioactiva que está volando hoy en día. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Estado sionista, porque eso es lo que hay que decir, o sea, ese Estado es sionista, pretende ser a partir de la eliminación de un pueblo milenario y quiere destruir toda resistencia posible. Y hoy Irán es justamente la punta de lanza de esa resistencia en Medio Oriente. Porque la revolución iraní se propuso el proyecto, ese es su pecado, de ser antiimperialista. Y eso no se puede permitir, porque estamos justamente bajo un imperio. Doctora, nos quedamos junto con nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes plataformas y a través de diferentes medios, tan atentos a lo que nos están compartiendo, digamos. Para volver a una siguiente y última parte, me permito ir a una pausa y al volver pues seguiremos con otras inquietudes. Quizá en esta parte final estamos en estas condiciones, estamos en esta situación. ¿Qué nos queda a la humanidad? ¿Qué nos queda a nuestros pueblos? ¿Qué nos queda como tarea desde nuestros territorios? Con esto retornamos luego de esta brevísima pausa. Estamos con Katia Colmenares hablando de Palestina libre, Abya Yala viva. Regresamos. Estamos de vuelta con nuestra invitada en esta parte final.
Otra de las inquietudes que tenemos es que tanto hablan en la actualidad de la famosa democracia. Pero si nuestro país es democrático, pero si somos todos democráticos, a ver, venga, participe, a ver, venga, nadie les impide, venga, venga, más o menos así es lo que, digamos, invitan, entre comillas. ¿Qué significa en la actualidad aquello de la democracia? ¿Cómo es lo que han ido torciendo, si cabe el término, aquello? Cuando hablan de que a la final aquí debemos respetar la autoridad, debemos respetar un orden establecido, debemos respetar la mayoría, la decisión mayoritaria, digamos, expresada en las elecciones, en los votos, etcétera. Esos son los discursos que ponen en la cara, por decirlo de alguna manera, cuando se le cuestiona ante medidas que afectan a la mayoría de la población. Y vemos estos gobiernos que obviamente están muy solidarios, no con los miles de niños que son asesinados o estas familias, digamos, que están prácticamente alzando su voz porque paren estas masacres, sino contra estos gobiernos cuando dicen, bueno, pues hay una sublevación. No, ni siquiera sublevación, quieren subvertir el orden, quieren, no sé, discursos de esta naturaleza se escuchan en determinados grupos, como usted manifiesta, que representan, sí, al 1%, también en el Ecuador menos o alrededor de 500 familias concentran la riqueza nacional. Así es lo que nos indican determinados analistas o conocedores de estos temas. ¿Qué decimos desde América Latina, desde los territorios, desde los pueblos que estamos viendo cómo van siendo devastados, digamos, nuestros territorios? Esta posibilidad, digamos, de generar, de impulsar organizaciones, en su momento los sindicatos, en su momento gremios de diferente índole, como que en la actualidad han ido disminuyendo. No sé si es mi impresión. Esto de ser de izquierda, por ejemplo, ahora ya es una mala palabra. Es que quieren ser esto, este otro, y a la final sale toda una avalancha, digamos, de ataques y para deslegitimar, para desconfigurar de lo que significa o significó históricamente, en fin. ¿Qué momentos estamos viviendo y que se nos avecina, como ha manifestado, doctora? Sí, bueno, primero el discurso de la democracia es un discurso totalmente manipulador el día de hoy. Así como antes se justificaba, ¿no? Y se decía que había que civilizar a los pueblos, pues hoy se dice que hay que democratizar a los pueblos. Sin embargo, esto es simplemente un discurso, o sea, no hay realmente una pretensión de que los pueblos efectivamente se autodeterminen, ¿no? Sean soberanos y produzcan las propias condiciones para, digamos, para desarrollar un poder a su imagen y semejanza, sino que todo está construido para que esos lugares, ¿no?, supuestamente democráticos, en realidad sean el espacio de la dominación y de la imposición. O sea, hoy en día es súper fácil para los grandes imperios, para el 1% de la humanidad que conduce, ¿no?, las decisiones del mundo, decidir e imponer
ahora sí que una idea, un modo de pensar, lo que llamamos hoy el sentido común, o sea, los algoritmos, por ejemplo, de qué son las cosas que te aparecen en el Internet, las tendencias, bueno, todo eso está totalmente manipulado, o sea, no hay nada ingenuo, no hay nada aleatorio, no hay ninguna mano, digamos, de Dios que produce el equilibrio, sino que hay manos muy concretas que son las que producen realmente las tendencias, que son las que producen las noticias. Yo les pido que por ahí busquen, hay un documental que salió hace tiempo, que lo han ido quitando de todos lados, yo no sé si todavía se encuentra en internet, que se llama Monopolio. Y es un documental muy interesante porque muestra, por ejemplo, cómo es que se producen las noticias, ¿no? Esto es muy, muy curioso porque en general pues uno va y ve los noticieros, pero lo que descubre, ¿no?, el director de este documental es que hay guiones que se repiten en todos los idiomas y en todos los grandes noticieros y que eso es prácticamente una cadena que decide. Entonces, hay guiones que se reproducen tal cual. Entonces, de pronto, ¿no? El director del documental le pone play, ¿no?, a un montón de noticieros distintos. Te aparecen así como en pantallas pequeñitas y todos están dando la noticia exactamente con las mismas palabras, ¿no? Y hablando justamente con la democracia en la boca. O sea, diciendo, no, porque la democracia es esto, la democracia es lo otro. Y por supuesto que nos van poniendo a todos los antidemocráticos, que son, por ejemplo, aquellos pueblos que luchan por su liberación, que están en resistencia, y ahí está Venezuela, ahí está Cuba, ahí está Irán, ahí, o sea, están como todos estos pueblos que se han resistido, que se han rebelado contra el imperio y que aparecen siempre como los antidemocráticos, ¿no? Los antidemocráticos, los dictadores. Y entonces se va marcando esa tendencia que al final se repite, se repite, se repite, así como decían en el nazismo, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces, pues se convierte en verdad. O sea, al final llega el momento en que la gente la repite. Entonces, hay muchas cosas que se nos han repetido tanto. Y yo diría sobre las alternativas, ¿no? ¿Qué hacer? El discurso del imperio siempre ha sido, y la estrategia, ¿no? O sea, el discurso y la estrategia ha sido divide y vencerás. Y eso es lo que ha pasado, que tenemos un montón de luchas atomizadas, y en eso hasta la izquierda también es parte de ese mismo problema, ¿no? Porque es súper sectaria, entonces cada uno en su esquina haciendo su propio movimiento, su propia lucha, y lo que tenemos que empezar a hacer es frentes de lucha. O sea, tenemos que empezar a articular movimientos y tenemos que empezar a articular alianzas y salir con un frente realmente grande de resistencia. O sea, tenemos que empezar a ver cuál es el enemigo principal, cuáles son las cosas que nos unen. Y aquí nuestros pueblos originarios, yo diría que han estado como guardados, ¿no? Como en un lugar, digamos, trabajando al interior de sus pueblos, de sus comunidades, van a tener que pasar al frente, a enseñarle a la humanidad cómo se hace comunidad, cómo se pone uno al servicio, cómo se ejerce el poder de manera obediencial, cómo se es nosotros. Hay cosas fundamentales que nuestros pueblos originarios le pueden enseñar a la humanidad. Y yo creo que tenemos que empezar como a ponerlos, ¿no?, en ese lugar y ponernos el resto a aprender. O sea, porque nos toca ser y encarnar otro tipo de ser humano. Porque que hemos aprendido, el individuo moderno occidental,
pues es el que nos ha llevado a la destrucción ante la cual estamos hoy. Entonces, frente al divide y vencerás, nosotros tenemos que responder con un frente de lucha unida por la vida, porque estamos ahora sí, como dicen, ¿no? Los pueblos y los libros sagrados de las distintas tradiciones, tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Y hoy la modernidad es la muerte. Hoy el imperialismo es la muerte. Y tenemos que elegir la vida. Y ese elegir la vida implica ser comunidad, implica unirnos, implica dejar como todas esas diferencias que no son fundamentales y comenzar a dialogar, aprender a ponernos un paso atrás, aprender a escuchar al otro, aprender a hacer política de otro modo, no como guerra, no ir, no ir a la política a discutir, a debatir y a vencer y a convencer, porque esa es la política moderna. Tenemos que ir a la política a escuchar, a construir, a dialogar y a poner al frente la verdadera, lo verdaderamente importante, que es hoy la reproducción de la vida de la comunidad, pensando en comunidad en amplio, porque no es solamente una comunidad humana, es una comunidad de vida en donde está la naturaleza también, como madre, que tenemos que recuperarla. Está también los ancestros, como decía el filósofo boliviano Juan José Bautista. Y esos ancestros son los que nos han puesto aquí, porque ellos han luchado también estas mismas luchas por la vida. Y tenemos que traer y recuperar esa memoria y encarnar también esa lucha y ese trabajo previo. Entonces, yo creo que tenemos pues un trabajo muy importante hoy en día. Y creo que nadie puede quedarse simplemente como en su espacio sin tener la conciencia de que ese lugar donde está es una oportunidad de transformación. En la casa podemos hacer transformación, en la casa podemos criar en comunidad, en la escuela podemos cuestionar la educación moderna colonial, en el trabajo podemos comenzar a pensarnos más allá de las luchas sectarias, ¿no? De mi gremio, y empezar a ver cuáles son las luchas también de los otros gremios y empezar a unir bandos de lucha y bloques realmente de transformación. Entonces tenemos que salirnos como de ese quicio individualista, social y que nos separa y empezar a avanzar realmente hacia la construcción de otra civilización y de otro ser humano. Doctora, muchísimas gracias por este análisis, este acompañamiento, digamos, desde el pensar. En esta parte final, con el mensaje que usted quisiera dejar brindando, principalmente, obviamente en diferentes territorios hay líderes que han entregado su vida a cambio de... no digamos a cambio de nada, sino a cambio de que su pueblo tenga la posibilidad de dar continuidad a su vida. Y los costos de esto ha sido la persecución, ha sido la muerte, ha sido la criminalización, ha sido, pues una larga lista de dolores. En medio de esto han vivido traiciones. En medio de esto hay gente que anduvo hasta hace poco, pero resulta que en el trayecto ahora ya está al otro lado. A ratos, se sentirán solos, se sentirán, yo qué sé, pero elementos como los que manifiesta y las luchas, en este caso del pueblo palestino, a pesar de toda esta crueldad, sin embargo, abre una esperanza. Quizá en este marco y en lo que considere dejar como último mensaje dirigido a ellos, a las familias, a los chicos, a los jóvenes, a todos quienes
A ratos dicen, bueno, pues ya todo está consumado, ahí nos quedamos. Pero hay una luz en el fondo que con seguridad es a donde tenemos que apuntar. Con esto me despido, nos despedimos, doctora, muy amable. Ojalá en una siguiente oportunidad pudiéramos tener otra charla tan esclarecedora como la de hoy. Muchísimas gracias, José. Pues realmente estamos viviendo tiempos inéditos y tiempos también de definición, de futuro. No diría solamente de qué futuro, sino simplemente de futuro, porque puede ser que no haya mañana. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos hoy en nuestras manos y hacer el trabajo que nos toca. Ponernos a la altura de este momento histórico es ponernos a la altura de la lucha con Palestina, contra el imperialismo. Y el imperialismo siempre tiene que estar al frente. Si estamos en algún momento del mismo lugar, en el mismo lugar junto al imperialismo, estamos, como decía el maestro de maestros, el comandante Fidel Castro, si estamos de pronto en medio de la lucha del lado del imperio, estamos en el lugar incorrecto de la historia. Entonces, esa es como la brújula que nos tiene que guiar. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es transformar este espíritu de la dominación por un espíritu de liberación de los pueblos y de servicio, de un poder como servicio. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y ir encarnando un nuevo ser humano de acuerdo a como los pueblos nos decían, porque somos humanos. Eso quiere decir humus, tierra, somos tierra y tenemos que recuperar esa subjetividad. Tenemos que encarnar esa Pachamama que somos. Y eso es lo que nos tiene que llegar a la conciencia, para que entonces podamos encarnar en nuestra práctica, en nuestra política, esa lucha que es la lucha por la vida. Muchas gracias. Gracias enormes también, doctora Katia Colmenares, por acompañar en estos minutos sumamente importantes. Reitero mis gracias y hasta una nueva oportunidad. A usted, amigo y amiga, muchísimas gracias por acompañarnos.